Buenos días, soy Jesús David Rodríguez Jiménez. Voy a hacer la presentación del análisis de la Constitución de la República de México. En esta parte son estudios constitucionales comparados para el docente Yerini Conopaima Moreno. Bien, ¿qué es la Constitución de México? La Constitución mexicana ha sido actualizada a través de sucesivas reformas que han tenido lugar hasta la fecha. Consigna un amplio catálogo de derechos y no ha resultado eficaz para resolver la desigualdad, que sigue siendo el problema central de convivencia y el desafío más significativo del Estado mexicano. Contiene los valores que dan origen al Estado de Derecho, como son soberanía, libertad, legalidad, división de poderes e igualdad, entre otros. La Constitución o el constitucionalismo mexicano comenzó en el año 1808 con las Cortes de Cádiz y continuó hasta la promulgación de la primera Constitución de México independiente en 1824. Continuando así con la Constitución de 1857, fue la primera que no estableció la intolerancia religiosa y facultó al Estado para legislar en la materia. En 1917 fue la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. La reforma constitucional del año 2011 sobre derechos humanos y sobre la reforma de amparo han sido las más importantes en la materia desde el año 1917. Continuando así, lo que se llama amparo constitucional. ¿Qué es el amparo constitucional? Bueno, el amparo constitucional es un medio de defensa procesal que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, estableciendo así la constitución política de los Estados Unidos mexicanos contra los actos violatorios de las autoridades. En esta acción nace como garantía ante las violaciones de los derechos individuales y las garantías de tales derechos, siendo su proceso judicial de carácter excepcional, eficaz, rápido, sencillo, informal y permanente, y además en el caso de México extendiendo dos procedimientos, el directo, una instancia, y el indirecto, dos instancias. En el marco de la protección de los derechos fundamentales o de los derechos humanos y fundamentalmente en el contexto de las garantías de los derechos y libertades, aun cuando cada sistema político ha instaurado un procedimiento distinto y que existe como un denominador. Continuando así con esta exposición, el amparo en la reforma o en la forma como se conoce en la actualidad es un producto de las luchas sociales iniciadas por los grupos de presión y se cristaliza tanto constitucional como legalmente. Ya para el siglo XX, México fue el primer país en donde inicia la historia del amparo. El amparo como garantía y proceso judicial de carácter excepcional conduce a asegurar al hombre en el goce de una acción eficaz, una acción rápida, sencilla, informal y permanente ante las violaciones, cualquiera fuere su origen, a sus derechos individuales y las garantías de tales derechos. Como a través de la historia debemos comprender que el derecho positivo mexicano es en donde encontramos y de mucha importancia el juicio de amparo, ya que a través del tiempo podemos decir que desde el proyecto de la Constitución para el estado de Yucatán, el cual fue elaborado por Manuel Crescencio Rejón en el año 1840, y aparece ya una necesidad primordial, o sea, un procedimiento para proteger a los individuos en el goce de sus derechos fundamentales. Se está hablando de las garantías individuales entonces.